Mis amados hermanos y amigos, reciban un saludo de paz en esta hora que nos disponemos a transmitir un mensaje a través de la plataforma de la Iglesia de Dios. Quiero agradecer primeramente a Dios la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes, mis amados, y a la vez compartir algunas reflexiones de la palabra de Dios que nos invitan a tomar muy en cuenta los tiempos que estamos viviendo y cómo podemos ir respondiendo a esas inquietudes que estamos viendo en el tiempo presente. Hoy vamos a hablar un tema titulado ¿Por qué se amotinan los pueblos, las gentes? ¿Cuál es la razón por la cual el salmista nos deja una inquietud, una interrogante sobre este salmo profético muy importante que pocas veces se menciona, pocas veces se oye? Sin embargo, hoy queremos abordarlo dándole un enfoque un tanto profético. Para ello invito a que oremos primeramente a Dios para que Él nos dirija de principio a fin. Amantísimo Dios y Padre, en esta hora le damos gracias por concedernos el privilegio de dirigirnos a tu pueblo santo y así, Señor, de esa manera compartir tu palabra, no sin antes pedirle que perdone todas nuestras culpas. Y a esta hora te ruego, Señor, por aquellos tus hijos que puedan estar estorbados de salud, que pases tu mano sobre cada uno de ellos. Amoroso Padre, en este momento nos vamos a embarcar en este estudio de tu palabra, para lo cual te ruego que nos dirijas de principio a fin, por medio de tu Espíritu Santo, nos llenes de ese entendimiento, abra los ojos de nuestra mente para ver con claridad el mensaje que tú nos vas a dar en esta hora. Muchas gracias, nuestro Dios, le damos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, es bien trascendente, hermanos, considerar la situación que estamos viviendo, los eventos que vienen, cómo nos estamos preparando nosotros para esa trascendente y gloriosa manifestación del Hijo de Dios. Dice el Salmo capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando leemos este salmo, yo me hago la primera pregunta: ¿quiénes son esas gentes y por qué se amotinan? Es una pregunta importante. ¿Quiénes son esas gentes, esos pueblos, esas naciones? ¿Y por qué causa se amotinan? Amotinarse es rebelarse, es oponerse a la autoridad establecida. Por ejemplo, se dice que cuando en una embarcación va el capitán dirigiendo la nave en el mar, los marineros están sujetos a la autoridad del capitán. El personal que está trabajando dentro de la nave, todos están sometidos a la autoridad del capitán. Pero han habido momentos en los cuales los mismos marineros, todos se ponen de acuerdo y se rebelan contra la autoridad del capitán, desconociendo la autoridad del capitán y las órdenes que él da.
Eso se llama motín o amotinamiento, que se da de una manera concertada por un grupo de personas que están sometidas a una autoridad. Entonces, cuando la Biblia nos dice por qué se amotinan las gentes, nos está llevando, hermanos, a una parte en la cual hay una autoridad, hay un poder establecido sobre esas gentes, porque esas gentes, para que se amotinen, tienen que estar sometidos primeramente a una autoridad. Y luego, y los pueblos piensan cosas vanas, dice. Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, aquí nos está trasladando, voy a ubicarme en sentido profético, porque el apóstol Pedro cita este salmo allá en el capítulo 4 de Hechos, versículo 26, 25 y 26. Y ahí el apóstol menciona que las autoridades romanas y los príncipes de Israel, el Sanedrín, todos se levantaron contra nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumplió una parte que tenía que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Por eso Pedro lo cita, y lo voy a leer textualmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro se está dirigiendo a los judíos. Y en el capítulo 4 dice: cuando ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en la primera venida se cumplió lo que Pedro está relacionando del Salmo 2. Pero esa primera parte de este salmo que Pedro la cita tiene que ver en ese momento con la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, todas las autoridades romanas y el mismo Sanedrín y los sacerdotes y los príncipes de Israel se opusieron al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos claramente en el relato de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando usted revisa el ministerio de Jesús en los 4 evangelistas, vamos a encontrar una oposición sistemática. Sistemática, no es casual, no es aislada. Es una oposición sistemática en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, los ancianos de Israel, el Sanedrín, todos se unieron en contra del Señor. Y planificaron cómo matar al Señor.
organizaron, hermanos, reuniones secretas para determinar de qué manera podían matar al Señor. Porque ellos decían que no les convenía que Él viviera. Y cuando el Señor, hermanos, comienza a crecer en su ministerio, fue de mucha preocupación para las autoridades judías. Ellos se preocuparon, pero de una manera exponencial. El crecimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que ellos se asustaron y dijeron, este nos va a destronar. Y comenzaron, hermanos, a maquinar de qué forma podían ellos eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es ahí donde comienzan ellos a organizar o a confabular y buscando la oportunidad para capturar a Jesús y entregarlo a la autoridad romana para que ésta lo matara. Aunque ellos tuvieron muchas intenciones de hacerlo, legalmente no podían porque el Sanedrín estaba limitado para dictar sentencias de muerte. Solamente lo podía hacer el representante de Roma. En este caso era el procurador romano, que en ese momento era Poncio Pilatos. Entonces Poncio Pilatos era el único que estaba facultado por la ley romana para autorizar la muerte o el indulto de un reo acusado de un delito grave. Entonces cuando vienen los líderes de Israel y consultan, comienzan a consultar, comienzan ellos a maquinar de qué manera podían eliminar a nuestro Señor Jesucristo y apagar ese fuego que se había encendido con el ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a ellos no les convenía. A los intereses tanto romanos como de los judíos, de la élite judía, no les convenía el crecimiento y la propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No les convenía. Entonces, en esa primera parte yo lo veo como la parte literal en la primera venida y fue en relación al ministerio de Jesús. ¿Y qué decían ellos? Consultando, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, ¿cómo era posible que hubiera gente que estaba en contra del ministerio cuando Jesús solamente vino a hacer cosas buenas, a traer, a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitando muertos, dando de comer? Todo lo que Jesús hizo fue algo que benefició al pueblo de Israel. Pero nos damos cuenta que había una parte de los líderes en ese tiempo que no estaban de acuerdo a lo que Jesús estaba haciendo. Y es por esa causa que van a comenzar a perseguirlo. Van a empezar a difamarlo. Y los líderes comienzan a hacer ese trabajo por medio de mucha gente que estaba al servicio de ellos. Los escribas y los fariseos comenzaron, hermanos, a ir a cuestionar a Jesús. Y yo me pregunto cómo era posible que si el Señor estaba haciendo cosas buenas en su ministerio terrenal, en su ministerio de redención, ¿por qué la gente, por qué los líderes no estaban de acuerdo a lo que él estaba haciendo? Es lo mismo, hermanos, y ahora nos damos cuenta que cuando predicamos el evangelio hay gente que no le gusta.
Hay gente que no le gusta, que se opone. Manifiestamente dice, no, no me gusta. Y aunque nosotros, hermanos, lo que predicamos es la salvación de las personas. La iglesia predica la salvación. El ministerio de la iglesia es de evangelismo, es de salvación a las almas perdidas. Entonces viene, hermanos, viene la otra parte, y yo así lo veo, y es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora, con la segunda venida de Cristo. Yo voy a tratar de trasladarme con este salmo a la segunda venida de Cristo. Y la pregunta es, ¿y cuando el Señor venga, las naciones lo irán a recibir bien? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se van a alegrar las naciones cuando vean venir a nuestro Señor del cielo en esas nubes de gloria? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Será que todos los pueblos de la tierra van a levantar las manos y van a dar gracias porque viene Jesús a la tierra? ¿Cree usted que los gobiernos del mundo, cuando venga Jesús, van a cederle al Señor la autoridad que ellos tienen en esta tierra y van a decir, Señor Jesús, bienvenido a la tierra, aquí está este pueblo, estas naciones, y te recibimos, ven a gobernar sobre nosotros? ¿Será que en la segunda venida de Jesús las naciones se van a alegrar porque venga Jesús, hermanos? Esa es la pregunta que yo me planteo y ahora se las traslado a ustedes para que lo analicen. Claro, vamos a ver algunos textos que nos indican, hermanos, que no va a ser así. Por ejemplo, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 2, vamos a leer ese pasaje muy hermoso. Dice Daniel, hermanos, en su capítulo 2, versículo 44, cuando Daniel está viendo la visión de aquella estatua, dice en el verso 44, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? Hablamos de los gobiernos del mundo. Hablamos de todos los gobiernos del mundo que están agrupados en las famosas Naciones Unidas. Entonces, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, ojo, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, hablando de los reinos paganos. El profeta Daniel miró en la visión de esa estatua que se le mostró a Nabucodonosor, y había, hermanos, en esa estatua diferentes materiales de que estaba hecho, de oro, de plata, de hierro y de barro. Entonces dice que los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, dice. En los últimos tiempos va a haber una alianza de reyes y de gobiernos que estará conformada por naciones fuertes y naciones débiles. Cuando venga Jesús, ese va a ser, hermanos, una de las condiciones geopolíticas del mundo cuando Jesús venga. Por otra parte, eso en la parte geopolítica, pero en la parte religiosa, Pablo nos dice que Jesús no vendrá, o el Señor no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Ese es otro aspecto que tiene que ver con la venida del Señor. Pero en el verso 44 de Daniel 2 dice el profeta que en los días de esos reyes, ¿de cuáles reyes? Cuando ya el último imperio resucite de las cenizas del imperio romano, entonces se va a confabular diversos pueblos
Y entonces dice acá que el Dios del cielo levantará otro reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en ese momento al reino milenial. Cuando Jesús venga, Él va a establecer el reino milenial. Y entonces las naciones no van a estar de acuerdo. Ya vamos a ver en otro texto más adelante lo que van a hacer. Entonces dice acá, y este reino desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, cuando dice desmenuzará, consumirá, quebrantará, no está hablando de que va a ser algo fácil. Hagámonos la idea que cuando Jesús venga, las naciones no van a estar de acuerdo en someterse a la autoridad de Jesús. Y entonces va a haber una guerra en oposición a la venida de Jesús. Y el reino, para que se imponga en la tierra, el reino de Cristo, el reino milenial, el Señor va a tener que usar de su poder y someter. Ahí es donde se van a amotinar las naciones en contra de ¿quién? Del reino y de Cristo, hermanos. Veamos un texto en Apocalipsis, capítulo 11. Mire lo que dice el revelador en el capítulo 11 de Apocalipsis. Cómo van a reaccionar las naciones. Y dice el verso 15, estamos acá en la séptima trompeta. Ya la séptima trompeta es cuando anuncia la venida de Jesús. En Apocalipsis 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, mire lo que dice acá, póngale cuidado a esto, hermanos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo voy a volver a leer, hermanos. Apocalipsis 11, verso 15. Estamos hablando de la última trompeta que anuncia la segunda venida de Cristo. Póngale cuidado a esto. Cómo la profecía nos ubica en el tiempo final. Dice acá, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, es decir, en el cielo, hermano, se oye una gran voz, una voz de trueno que de una manera poderosa, ese sonido, esa voz en el cielo es grande. Y decía esta voz, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos del mundo. Y leíamos en Daniel 2:44 que decía que en los días de esos reyes, o sea, ya hablando en el tiempo final, en los días en los días finales, cuando venga Cristo, los reyes de la tierra, los gobiernos de la tierra, van a estar no estarán dispuestos a someterse a la autoridad de Cristo. Y entonces dice el verso 18, aquí mismo, el verso 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y finaliza el texto, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, no sé cómo lo van a tomar ustedes
Pero la venida del Señor a la tierra va a ser conflictiva, hermanos. Va a ser conflictiva. El Señor va a tener que usar de la fuerza sobrenatural para someter a las naciones, porque éstas, dice, se airaron. Es decir, hermanos, las naciones no van a estar contentas cuando venga el Señor, porque para los gobiernos del mundo va a ser algo tremendamente difícil aceptar la autoridad de Cristo. Algo que viene de fuera y que viene a la tierra, hermanos, a gobernar con poder. Las naciones lo van a ver como una invasión extraterrestre. Y eso es lo que ahora se está preparando en la mente de millones y millones de personas a través de la cienciología o el fenómeno ovni. Entonces, hermanos, por ahí se dicen muchas cosas sobre ese tema. Y nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo. Porque a nosotros se nos ha dicho que Jesús viene a la tierra y que Él trae un reino de paz. Y excelente, eso así es. Pero no se nos dice la otra parte que tiene que ver con la reacción de las naciones paganas a la venida de Cristo. Eso no lo hemos tocado en nuestros temas, hermano. Pero la Biblia sí lo dice. Y aquí dice en el verso 18 que las naciones se enojaron. La pregunta es, ¿y por qué se van a enojar? La razón por la cual las naciones se van a irar, ¿a dónde radica, hermanos? Si para nosotros la iglesia, la segunda venida de Cristo la esperamos con ansia, y para nosotros va a ser de gozo, de alegría, va a ser de una felicidad extraordinaria, porque eso es lo que esperamos y por lo cual usted y yo perseveramos en el Santo Evangelio. Entonces para la iglesia no va a ser motivo de enojo, pero para las naciones, según este verso, se van a enojar. Por eso decía el salmista en sentido profético, yo lo ubico a este tiempo también, a la parte final de la segunda venida de Cristo, cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué, dice, se rebelan contra Jehová y contra su ungido? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Y sinceramente, para mí, la respuesta sería porque ya no van a poder seguir engañando, porque al final son medios en los cuales Satanás usa para engañar a las naciones. Ustedes saben cómo los modelos de gobierno del mundo se han corrompido. Usted sabe cómo está la corrupción en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Usted no desconoce eso. Entonces, hermanos, nuestro Señor viene a establecer su reino de paz y de justicia. Yo quiero que usted, mi hermana, mi hermano que me está escuchando a esta hora, le ponga cuidado a esto. Que usted se proyecte en ese reino venidero. Que usted piense que la venida del Señor para la iglesia va a ser gloriosa, va a ser maravillosamente poderosa. Porque Jesús dijo, y cuando comiencen a ver estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra liberación está cerca, vuestra redención está cerca. Cuando comiencen a suceder estas cosas, hermanos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo actualmente? Usted lo sabe muy bien, las noticias nos informan diariamente, las guerras, las hambres y todo lo que está sucediendo. Israel ahorita está en guerra, hermanos, una guerra tremenda que se va expandiendo, hermanos, a otras naciones. ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos? ¿Qué es lo que viene? La apostasía, ¿qué significa la apostasía? ¿Qué es lo que está produciendo la apostasía actualmente? ¿Cuál es el fenómeno que ahora va a tomar auge en la parte religiosa, hermanos? Entonces todas esas cosas nos están apuntando ya a un evento que va a cambiar, hermanos, todo, la economía, la política, la religión en el mundo. Entonces vienen cambios, vienen transformaciones que se van a suceder, hermano, en el mundo, a lo cual nosotros necesitamos estar preparados con la palabra profética
bien segura, hermanos, para que no nos vaya a sorprender, ni mucho menos se nos vaya a engañar, hermanos, por la mentira, por el error. Entonces, hoy, hermanos, la iglesia tiene que despertar más, perdónenme, pero tenemos que despertar más al estudio, interesarnos más en lo que la palabra nos está enseñando sobre los eventos finales. Y no estamos hablando solamente de guerras, porque eso siempre han habido, hermanos. Estamos hablando de los cambios estructurales y sociales que se van a dar en el mundo. Y las naciones, hermanos, todas las naciones, no van a querer ceder esa autoridad a nuestro Señor Jesucristo. No la van a ceder, se van a enojar. A mí, hermanos, en lo personal, analizo la situación. El punto es que van a ver las naciones, los gobiernos del mundo, van a ver en la venida del Señor, cuando la palabra de Dios dice que viene con poder y gloria, con su ejército de ángeles. Hermanos, el cielo se va a abrir, hermanos. Va a ser algo sorprendentemente maravilloso. La iglesia va a salir, hermanos, al encuentro del Señor en las nubes a recibirlo. Y en esa manifestación las naciones se van a quedar espantadas, hermanos. Los pueblos se van a quedar espantados. Los que sobrevivan, desde luego, porque antes de la venida del Señor va a haber guerras. El Armagedón, una tercera parte de la humanidad va a morir, hermanos, en esa guerra. Van a haber catástrofes ecológicas. La tierra va a calentar más de lo que ahora estamos sintiendo. Y va a haber hambre. El mar se va a convertir en sangre. Van a morir los peces del mar. El agua, hermanos, se va a convertir en sangre, etcétera, etcétera. Las plagas postreras va a ser desastroso, hermanos, para toda la humanidad. Entonces, en esos eventos, hermanos, la iglesia se va a ver envuelta y va a tener que dar la cara. Y entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la profecía, cómo nos ilumina, hermanos, la palabra de Dios, es cuando la iglesia tiene que estar alerta, preparada a ese encuentro. Que no nos vaya a sorprender, hermanos, ocupados en los afanes de esta vida, atesorando al final, para que se quede aquí en la tierra la destrucción, sino que atesorando más bien, como dijo Jesús, tesoros en el cielo, hermanos, más que aquí en la tierra. Porque a veces nos afanamos más en atesorar aquí en la tierra que atesorar en el cielo, hermanos, donde nuestro Señor dijo que la polilla no corrompe ni el ladrón hurta, porque allá no se puede, eso no existe. Pero el Señor dice, atesoren ustedes en el cielo. Es decir, hermanos, tenemos que trabajar por el reino de Dios, porque de allá es donde esperamos, como dijo Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y si usted y yo no estamos con esa visión de reino, esperando que el Señor venga a redimir a su pueblo, y Él venga y nos encuentre haciendo tesoros en la tierra, hermanos, qué triste va a ser para nosotros. Va a ser triste. Después de tantos años de estar congregándonos, perseverando y haciendo esto y lo otro, y terminemos, hermanos, siendo apartados de los elegidos de Dios. Eso va a ser tremendo. Tremendo, hermanos. Entonces, en esta ocasión, hermanos, la palabra nos invita a nosotros a que pensemos quiénes son esas naciones, quiénes son esos pueblos que se amotinan. Ya lo hicieron en la primera venida de Jesús. Ya lo hicieron, hermanos. Pedro lo cita en Hechos capítulo 4, versos 25, 26 y 27, hablando de las autoridades y los príncipes sacerdotes de Jerusalén. Ya lo hicieron en la primera venida del Señor, en la primera venida, en la predicación del Evangelio, que el Señor vino en su primera venida como un cordero a ser inmolado. El Señor no vino a establecer gobiernos mundanos, a consolidar
gobiernos mundanos, porque cuando Pilato le pregunta y le dice, ¿tú eres rey? Y le dijo, sí, le dijo, yo para esto he nacido, le dijo. Pero Poncio Pilato pensó que era un reino así, terrenal, literal, y le dijo, si mi reino fuera de esta tierra, tuviera quien peleara y no me hubieran dejado entregar a ti, le dijo el Señor. Mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor a Poncio Pilato. ¿Va? Entonces, hermanos, ese es el reino que ahora nosotros tenemos, pero en una dimensión espiritual. Está en nuestra mente y corazón ese reino, porque, hermanos, ahorita todos quisiéramos realmente que ya se estableciera el reino de Dios ahorita. Todos anhelamos eso, pero el tiempo no ha llegado, hermano. Dios tiene su tiempo, el cronos de Dios no ha llegado todavía. Entonces, en la cronología humana faltan muchas cosas que ver todavía. Faltan muchas cosas. Entonces dice, ¿por qué se amotinan los pueblos o las gentes y piensan cosas vanas? Dice. Piensan cosas vanas. Es decir, hermanos, el pensamiento de la gente sin conocimiento de Dios siempre va a ser a la vanidad, a contrariar la voluntad de Dios. Dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Dios, contra nuestro Padre y contra su Cristo. Y van a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso significa que no se van a someter voluntariamente a la autoridad de Cristo. Esto que le quede claro, hermano. No se van a someter voluntariamente a la autoridad de Cristo. Se van a enojar. Se van a enojar contra el señorío de Cristo. Porque el señorío de Cristo es de justicia, hermanos. El señorío de Cristo es de paz. Y lo que ahora vemos es lo contrario, injusticia, guerra, que son inspiradas por el mismo Satanás, porque el Señor dijo, el enemigo no vino sino para robar, hurtar y destruir, y esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo que está haciendo en el mundo y en el mismo pueblo de Dios, tratando de destruirlo. Pero gracias a Dios, porque el Señor tiene una promesa grande para su pueblo y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a tener luchas, pruebas y de toda clase, hermano. Y usted y yo posiblemente van a haber momentos en que nos sintamos solos, que nadie nos ayuda. Va a haber momentos en que no va a haber socorro de ninguna parte, hermanos. El único socorro va a ser nuestro Dios eterno y su Hijo amado. En aquellos que verdaderamente le estén honrando y sirviendo, hermanos. Ese es el detalle. Porque no se trata solamente de decir yo soy esto, yo soy aquello. No. Se trata de ser consecuente en nuestro testimonio de creyente en relación al Evangelio de Cristo. Entonces, ya para ir cerrando, quiero volver al libro de Apocalipsis, la revelación que hace nuestro Señor a Juan en el capítulo 2. Dice, capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 28 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, dice, sobre las naciones. Póngale cuidado a esto. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuáles naciones? Aquellas que van a estar cuando Jesús venga.
las que queden, las que sobrevivan, las que queden de esa guerra del Armagedón que viene. Dice acá, y las regirá con vara de hierro. Es decir, con vara de hierro, es decir, usted va a tener autoridad para ordenar y para regir a aquellas naciones que no estén de acuerdo al reino de Dios. Y serán, dice, quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, nuestro Señor nos está dando una promesa maravillosa acá, que todo aquel que guardare, dice, a sus obras hasta el fin, Él le va a dar autoridad a usted y a mí, si somos fieles hasta la muerte, nos va a dar, cuando Él venga en su segunda venida, entonces Él nos va a dar autoridad para regir a esas naciones. Aquí lo está diciendo. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Y yo creo a esta palabra, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, gracias por haber estado atendiendo este llamado, a esta reflexión, a esta meditación de este día, agradeciéndole infinitamente a nuestro Padre y a su Hijo amado que nos da la oportunidad y el privilegio de anunciar este evangelio del reino a las naciones del mundo. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de ustedes y vamos a despedirnos con una oración de gratitud y a la vez poner en las manos del Señor a aquellos hermanos o amigos que estén en alguna dificultad o enfermos, que el Señor los sane y les ayude a solucionar esos problemas que puedan tener. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias le damos en esta hora por su palabra que nos ha llenado, nos ha dado esperanza, nos da nueva vida. Oramos por aquellas almas que aún no te han conocido, pero que te van a conocer por medio de esta palabra, para que te honren y te sirvan. Oramos por tu pueblo que sufre alrededor del mundo, por tu iglesia en este país que necesita también esa fuerza para seguir adelante en medio de tantas dificultades y problemas y pruebas que le han llegado. Oramos por tus hijos enfermos, los que están en sus casas, allá en los hospitales y en los últimos apartados lugares de nuestro país. Ahí llegue tu mano sanadora. Por aquellos que sufren persecución, también, Señor, consuélalos, puesto sabemos que ellos son mártires que sufren por causa de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Muchas gracias. Paz a todos, hermanos.